Buenas tardes. En este video, mi equipo y yo hablaremos sobre la respiración celular. Estos son los temas que abordaremos a lo largo del video. La respiración celular consiste en el ciclo de Krebs procedido por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Estas rutas comprenden una serie de reacciones óxido-reductoras para formar ATP a partir de la energía obtenida de ciertos intermediarios, donde el aceptor final de electrones es el oxígeno. Bueno, comenzaremos por el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y es una serie de reacciones donde ciertas sustancias se someten a oxidación para reducir otras moléculas importantes como lo son el NAD y el FAD. Estas moléculas se irán a la cadena de transporte de electrones para auspiciar el funcionamiento de la ATP sintasa productora de ATP. El ciclo de Krebs, siendo un ciclo, puede avanzar desde cualquier paso. Es decir, si se produce algún intermediario del ciclo de Krebs en alguna ruta metabólica distinta, lo que se conoce como una reacción anaplerótica, este intermediario puede ingresar al ciclo si las necesidades energéticas de la célula lo requieren. Sin embargo, en este video iniciaremos desde la obtención del piruvato. Bueno, la molécula de piruvato se puede obtener de la glucólisis o bien a partir de otras rutas como la síntesis de ácidos grasos. Este piruvato no puede ingresar a la matriz mitocondrial, por lo que se somete a una descarboxilación oxidativa mediante la enzima piruvato deshidrogenasa. El piruvato pierde dióxido de carbono y un protón. Se le une una coenzima A para formar acetil-CoA y el protón perdido reduce al NAD. El acetil-CoA ahora puede ingresar a la matriz mitocondrial. Recalcamos que esta reacción ocurre cuando el piruvato se somete al ciclo de Krebs, pero también puede irse por caminos distintos en caso de la gluconeogénesis, por ejemplo, donde se convierte en oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa, siendo también una reacción anaplerótica muy importante. Ahora sí, ya entramos propiamente dentro del ciclo de Krebs. El oxalacetato se puede obtener del mismo ciclo o de reacciones anapleróticas como las que se encuentran en la gluconeogénesis o la síntesis de ácidos grasos. Al oxalacetato se le añade el grupo acetil del acetil-CoA y con una molécula de agua se forma citrato y se reconstituyen los niveles de coenzima A libre, realizado por la enzima citrato sintasa. Cabe señalar que esta reacción es reversible, de modo que cuando hay un nivel muy elevado de ATP, la célula va a responder al bloquear ciertos pasos del ciclo. Entonces, se elevan los niveles de citrato, estimulando su conversión nuevamente al oxalacetato y acetil-CoA como mecanismos de la síntesis de ácidos grasos, dirigido a la formación del malonil-CoA. Este siguiente paso se puede abordar en dos fases distintas. Primero, el citrato se convierte en cisaconitato al extraer una molécula de agua mediante la enzima aconitasa. Luego, esta molécula de agua se vuelve a añadir, pero en una disposición distinta, formando isocitrato. Como podemos observar, este paso consiste únicamente en una isomerización del citrato mediante una deshidratación y rehidratación, con el detalle de que la ubicación del hidroxilo cambia del carbono 3 en el citrato al carbono 2 en el isocitrato. Esta reacción también es reversible cuando hay un aumento de la concentración de ATP para estimular la síntesis de ácidos grasos. Muy bien, continuemos con el siguiente paso, donde ocurrirá una oxidación del isocitrato al oxalosuccinato y posteriormente a una descarboxilación del oxalosuccinato al alfa-cetoglutarato. El grupo hidroxilo del isocitrato se oxidará formando un grupo carboxilo con ayuda de la coenzima NAD, quien se convertirá en NADH más un protón y dejará el isocitrato en oxalosuccinato.
Este último sufrirá una descarboxilación por medio de la isocitrato deshidrogenasa, dejando a una molécula con 5 carbonos, formando alfa-cetoglutarato. Ahora, por medio de una oxidación, el alfa-cetoglutarato se sintetizará en succinil-CoA. Esto será por medio de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, quien le quitará un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono a la molécula de alfa-cetoglutarato con ayuda de un NAD, dejándolo así como una molécula de 4 carbonos, a quien se le agregará una enzima CoA para dejar succinil-CoA y a poder pasar al siguiente paso, que es la hidrólisis de este y formar GTP. La hidrólisis se realizará por medio de la enzima succinil-coenzima A sintetasa, quien hará que se libere la coenzima A, dejando una molécula de succinato. Mientras esto ocurre, en el medio se permitirá la liberación de suficiente energía para que GDP se una a un fosfato inorgánico y puedan formar GTP, quien posteriormente dará origen a ATP. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la formación de fumarato a partir de succinato. El succinato es oxidado a fumarato por la succinato deshidrogenasa, como se puede ver aquí. Es una enzima que tiene como cofactor el FAD. Se producen 2 ATP en la cadena respiratoria. La enzima usa FAD porque la energía asociada a la reacción no es suficiente para reducir el NAD. El complejo enzimático 2 de la succinato deshidrogenasa es el único del ciclo que está asociado a la membrana mitocondrial de eucariotas. Entonces, como podemos ver, el FAD pasa a ser a FADH2 para convertirse a fumarato. Ahora la reacción de fumarato a malato. Aquí se ve involucrada la enzima fumarasa. Esta es una reacción más simple debido a que es la catálisis de la reacción de la adición de agua, es decir, la hidratación del fumarato, y el producto de la reacción es el malato, como lo podemos ver. Esta es una reacción reversible de hidratación o de deshidratación. Ahora la reacción de malato a oxalacetato. Esta es mediada por la enzima malato deshidrogenasa. Debido al ciclo, como lo llamamos ciclo de Krebs, las reacciones conducen a que se regenere el oxalacetato. La malato deshidrogenasa cataliza la oxidación de malato a oxalacetato con la reducción de un NAD para formar NADH más H2 y más un protón. Se forman 3 ATP en la cadena respiratoria. El NAD oxida al grupo alcohol del alfa hidroxiácido hasta un grupo carboxilo, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, consiste en una reacción de oxidación y deshidrogenación. Ahora, ya que concluimos este ciclo, llegamos a que se produce un total de 32 ATP a partir de las NAD, NADH, FADH, ATP involucradas en este mismo. Y también en la cadena de transporte de electrones que veremos posteriormente. La regulación de este ciclo puede estar mediada por una unión alostérica del ATP, que es un indicador del nivel energético de la célula, y también otras enzimas son reguladas por el mecanismo de inhibición de las enzimas que emplean NAD como sustrato. Entonces se podría decir que lo que ocurre aquí es una regulación mediante retroalimentación negativa. Bien, ahora mi compañero Enoch y yo, Ever, les hablaremos sobre lo que es la cadena de transporte de electrones. Como ya sabemos, durante la glucólisis y el ciclo de Krebs se forman moléculas reducidas como lo es el NADH y el FADH2. Estas ahora serán oxidadas en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas mitocondriales específicamente. El último receptor de esas moléculas es el oxígeno, pero la oxidación directa de NADH y FADH2 hasta lo que es el oxígeno libera una gran cantidad de energía, por lo que el proceso tiene lugar en 4 diferentes complejos. Teóricamente, si pasa en diferentes lugares, liberará una cantidad menor de energía, lo que posibilitará a captarla y aprovecharla. La forma en la que inicia puede variar, ya que si inicia con una molécula de NADH, iniciará en lo que es el complejo 1, ya que el NADH es un muy buen donante de electrones en reacciones redox, lo que permite la transferencia de esos electrones. Pero si inicia con un FADH2,
iniciarán lo que es el complejo 2, ya que este no es un muy buen donante de electrones y por lo tanto habrá menos bombeo de electrones. Ahora que comprendemos que es la única diferencia entre estos dos, voy a explicar cómo suceden los complejos. En el primer complejo, NADH deshidrogenasa, el NADH cede dos electrones que son directo a la ubiquinona. Una vez reducido, ahora será llamado ubiquinol, que difunde libremente por el espacio. Y para esto, ya cuatro protones atravesaron la membrana en el complejo 1. Entonces llevamos cuatro protones y una ubiquinol que difunde directamente a lo que es el complejo 3. En el complejo 3 cede sus electrones a lo que es el citocromo C, durante que también translocan otros cuatro protones a través de la membrana por los dos electrones que llevaba transportado el ubiquinol. De esta forma llevamos un gradiente de 4 en el primer complejo, 4 en el tercer complejo. Pasando a lo que es el cuarto complejo, las cuatro moléculas del citocromo C se transfieren al oxígeno y durante ese complejo también atraviesan otros cuatro protones, pero con el oxígeno del citocromo C, dos protones de los que atraviesan en ese complejo se van para formar agua, dando un total de 10 electrones totales con un NADH. Con el FADH2 es un poco diferente, solamente pierde lo que es el complejo 1, que como ya vimos son 4 protones, lo cual dará un total de 6 electrones totales. El gradiente de protones es de importancia, ya que es una forma de energía almacenada y esta se puede utilizar para generar ATP. Continuemos. La reducción de cada molécula de oxígeno por los electrones aportados por la 2-NADH hasta formar dos moléculas de agua requieren de 4 electrones y produce la translocación de 20 unidades de hidrógeno al espacio membranoso a través de la membrana mitocondrial por los complejos 1, 2 y 3. Estos funcionan como bombas de protones, por lo tanto, la energía libre liberada por las reacciones redox se almacena en los gradientes de hidrógeno acumular en el espacio membranoso, que será usado después en la fosforilación oxidativa para la generación de energía. Bueno, la fosforilación oxidativa es la última etapa de la respiración aerobia que obtiene el mayor rendimiento en forma de moléculas de ATP. Bueno, los protones no pueden atravesar directamente a la bicapa de fosfolípidos de la membrana interna de la mitocondria, esto debido a que es hidrófobo en su interior. Los iones de hidrógeno se pueden moverse por su gradiente de concentración, esto con ayuda de proteínas de canal que forman túneles hidrofílicos a través de la membrana. Los podemos ver en la imagen de la derecha, donde están los hidrógenos marcados en amarillo. Y bueno, pues en la parte de la membrana interna de la misma mitocondria, los iones de hidrógeno solamente cuentan con un canal disponible con una proteína transmembranal conocida como la ATP sintetasa. Cuando se produce el flujo de protones que regresan a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintetasa, esta enzima se activa y sintetiza ATP mediante la unión de fósforo inorgánico y ADP.